Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Casa América por convocar o por seguir convocando este ciclo de elecciones en América Latina. Y también gracias personalmente porque con cierta asiduidad cuentan conmigo para moderar una de las mesas de los análisis electorales que se hacen sobre las regiones. Siempre un gusto estar aquí en la Casa de América. Hoy vamos a hablar de lo que probablemente sean las elecciones latinoamericanas del otoño, para empezar por un lugar común, unas elecciones decisivas. Esto nos lo dirán ahora Manuel Alcántara y David Redolí, que nos están acompañando. Las elecciones del 27 de octubre, cuyo resultado se anticipa una victoria del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, pero siempre hay que tener una ventana abierta a la imprevisibilidad. Vamos a organizar la charla de la siguiente manera. Primero, el profesor Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, latinoamericanista y antiguo profesor mío, nos va a hacer una presentación de los resultados electorales de las últimas elecciones generales en Argentina, de lo que pasó en las primarias de agosto y de lo que anticipan las encuestas. Y luego, a continuación, David, sociólogo y es ahora mismo expresidente de la Asociación de Comunicación Política COP, va a hacer un análisis de las estrategias electorales, de los mensajes, con una presentación que ha titulado La lucha de los marcos, algo que en España también estamos viendo en este momento. Y luego vamos a tener un tiempo para que podamos conversar entre todos y puedan hacerle las preguntas que quieran a Manuel Alcántara y a David Redolí. Pues, Manolo, cuando quieras, empiezas tu intervención. Muchas gracias a la Casa de América por la invitación y a ustedes por asistir esta tarde a este acto que nos convoca en un ciclo que es ya veterano y creo que es un ciclo importante en esta casa y para la sociedad madrileña y española en general, pero sobre lo que ocurre en América Latina en la dimensión electoral, ¿no? Como señalaba Áurea, después de este ciclo electoral que ha durado el año 17, 18 y 19, estas son las últimas elecciones, la primera de las últimas 3 elecciones que se van a celebrar en apenas un lapso de una semana, ¿no? Vamos a tener elecciones este domingo y luego el domingo en Bolivia y el domingo siguiente elecciones en Uruguay y Argentina, todas asignadas por la misma idea de posibilidad de una segunda vuelta o de lo que se denomina en un lenguaje más técnico balotaje. Entonces vamos a hablar no de las primeras en el tiempo, porque las primeras en el tiempo van a ser las bolivianas, sino vamos a hablar hoy de las elecciones en Argentina. Me van a permitir, porque en la presentación que voy a hacer, uno cuando tiene media hora para hablar de un determinado tema, no sabe muy bien en este tipo de eventos el público que va a tener, en el sentido de cuánta es la información que se debe dar, la información puramente, si se quiere, descriptiva, y cuánto el análisis, diríamos, más sofisticado. Entonces intento buscar una posición intermedia para aquellos de personas de ustedes que no tengan mucha idea de Argentina y frente a los que a lo mejor es su país y conocen mucho y siguen mucho la realidad política argentina. Bueno, lo primero que debo recordar y decirles a ustedes que es irónico que hoy nos estemos reuniendo un 17 de octubre, ¿no? Porque diríamos que es un día peronista, ¿no? Un día peronista por excelencia, ¿no? A propósito de lo que ocurrió el 17 de octubre del año 45, ¿no? Y que vamos a hablar de unas elecciones que se insertan en la historia reciente argentina, historia que en términos políticos da comienzo
tras la transición a la democracia, y es una época que se sitúa en torno al año 83, ¿no? Entonces, Argentina ha realizado elecciones ininterrumpidas desde ese año, desde el año 83 hasta la actualidad, y estamos hablando de que son las 9º elecciones que se llevan a cabo. Son elecciones que se llevan a cabo, como luego insistiremos bastante en ello, con un sistema electoral muy peculiar, que cambió con la reforma constitucional, la gran reforma constitucional que se hizo durante el primer gobierno de Menem, en torno al año 1994. Hasta ese momento la elección argentina era una elección muy peculiar, porque era una elección similar, digamos, al método norteamericano, una elección por compromisarios, una elección indirecta. Entonces, a partir de este año, de las elecciones que fueron siguientes a este año, al año 84, es decir, en concreto a las elecciones del año 85, se han realizado las elecciones siguiendo la misma forma, la misma regla electoral, ¿no? Con la introducción más adelante, ya hace apenas 5 años, de una fórmula nueva, digamos, paralela al propio proceso electoral, que es la fórmula de las PASO, que también luego iré a desarrollar qué tiene que ver esto, ¿no? Estamos hablando de un país federal, estamos hablando de un país que tiene, por consiguiente, unos procesos electorales complejos. El hecho de que haya que celebrar elecciones tanto a nivel municipal como a nivel provincial, y que de alguna manera esto me estoy dando cuenta ahora mismo que hay un error ahí muy lamentable, entonces no se fijen mucho en ello, sí, por el número de las provincias que aparecían. Entonces, o sea, el panorama electoral es tan complejo como el que puede ser en España, pero ahora mismo se están convocando elecciones a la presidencia, elecciones al Congreso de los Diputados, y elecciones a una parte del Senado. La mayoría de las provincias han adelantado las elecciones provinciales y solo se celebrarán elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo más interesante en términos institucionales en el proceso de elección del presidente y vicepresidente de gobierno, que van en una fórmula, es la idea de que tienen que alcanzar una mayoría cualificada. Si no se alcanza esa mayoría cualificada, que hay dos caminos para alcanzar esa mayoría cualificada, se convocarán una segunda vuelta entre las dos fórmulas más elegidas. ¿Cuál es esa mayoría cualificada? Bueno, o bien que una de las fórmulas alcance el 45% de los votos, o bien que alcance el 40% de los votos, pero con una distancia con el segundo del 10%. Esta es una peculiaridad que no la tiene, por ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene que sacar el 50% en primera vuelta, y si no, se va sí o sí a una segunda vuelta, y es muy parecido a lo que ocurre en Bolivia, ¿no? Por eso la incertidumbre en Bolivia de lo que va a pasar este domingo. No hay el paso intermedio del 45%, sino directamente es 40 o 10, y por eso probablemente el caso boliviano es el que más incertidumbre tiene en estos 3 casos, ¿no? Estamos entonces ante un proceso electoral que en un país que tiene una tradición importante del voto, ¿no? Aquí tienen la evolución de la participación electoral. El voto es obligatorio. Bueno, y digamos, el castigo por votar, bueno, no arruina a nadie, pero bueno, es un incentivo el hecho del castigo para que la gente vaya a votar. Entonces ya ven que tenemos unos porcentajes de participación, desde luego comparados con España, mucho más altos, aproximadamente un 10% de participación electoral promedio, más alto que España, y esto pone a Argentina, y luego les voy a ofrecer unos datos comparados de Argentina con otros países de América Latina, en un nivel de calidad de la democracia medio alto, ¿no?
Las elecciones que se han producido a partir del año 83 hasta la actualidad siempre dieron un ganador claro. Lo voy a pasar muy deprisa, ¿no? No vale la pena pararse en los datos con minuciosidad, pero si se dan cuenta, las elecciones del año 83, la Unión Cívica Radical sacó 11 puntos a los peronistas, al justicialismo. En las elecciones del 89, cuando llegó Menem al poder, la distancia fueron de 15 puntos. Estas elecciones, repito, se hacían con el viejo sistema electoral. Las elecciones del año 95, en que Menem revalidó con ya este sistema electoral, ya ven ustedes, hubo una diferencia de 20 puntos, ¿no? O sea, las elecciones del año 2003 hubo una diferencia de 2 puntos, pero no hubo tenía que haber habido segunda vuelta, pero Menem se retiró y entonces el Frente para la Victoria, bueno, pues resultó vencedor. Las elecciones del 2007 la diferencia fue de 22 puntos. Las elecciones del 2011 la diferencia fue todavía más abismal. Fíjense ustedes, estamos hablando del 38%, y donde ya hubo una sorpresa, y es la única sorpresa en estos 8 procesos electorales, fue en las elecciones del año 2015. Porque en las elecciones del año 2015 el actual presidente perdió en la primera vuelta, perdió por 3 puntos y fue capaz de dar la vuelta al resultado en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, y este es digamos, el ejemplo que tenemos de elección en la que ha habido una segunda vuelta, ¿no? O sea, esto es para que tengan ustedes entonces el panorama. Doy un salto, luego volveré a alguna cosa de estas, pero quiero plantearles, a propósito de el proyecto Variedades de la Democracia, que de alguna manera evalúa el tipo de democracia que hay en Argentina, los valores en estas 3 dimensiones de la democracia liberal, de la democracia igualitaria y de la democracia electoral en Argentina son altos. O sea, están por encima en una escala del 0 al 1, por encima del 0,75, y se mantienen, evidentemente, lógicamente, desde el año 73. O sea, Argentina no ha supuesto, por consiguiente, en estas 3 dimensiones, y si lo viéramos en comparación con otros países de América Latina, ningún detrimento, ningún menoscabo, ¿no? O sea, ha mantenido un nivel bastante óptimo en sus variedades de la democracia. En términos comparados, el índice de democracia electoral en América Latina para el año 2018, este es un proyecto de investigación que se lleva a cabo liderado por la Universidad de Göteborg, con un consorcio de universidades también norteamericanas y de otros países europeos, de Noruega y demás. Ya ven ustedes que en este índice Argentina ocupa el puesto 4, después de Costa Rica, Uruguay y Chile, que siempre son considerados como los países en América Latina de mayor calidad de la democracia. Entonces, en esta dimensión, en la democracia electoral, Argentina está en cuarto lugar. En el índice de democracia, de la variable liberal, igual, Argentina vuelve a repetir. Y en el índice del componente igualitario, Argentina está por encima de Chile, ¿no? Por eso, por consiguiente, estamos viendo que Argentina, digamos, en el cuadro comparado de América Latina, es una de las democracias más consolidadas y con mejor rendimiento. Bueno, en esta lógica, Argentina introduce en su última reforma electoral, y ya esto tuvo que ver para las elecciones pasadas, las elecciones del 2015, esto que se llamó las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, un poco la idea en la línea de democratizar la vida de los partidos políticos, obligando a los partidos políticos y a las distintas alianzas electorales a que se sometieran al voto de la gente, a que sometieran a sus candidatos al voto de la gente. De alguna manera estaban siguiendo una línea que se había introducido 10 años más atrás en Uruguay. Uruguay fue realmente el primer país de América Latina que incorporó la idea de que hubiera primarias, con una característica que es muy importante en el caso uruguayo, es que fueran simultáneas, ¿no? Es decir, una determinada fecha, en el mes de junio, los uruguayos votan por los distintos candidatos que ofrecen los partidos. Pero la diferencia con respecto al caso argentino, Argentina dio un paso más adelante, y es que eran obligatorias. O sea que de alguna manera
manera la idea de primaria que se deja un poco, bueno, pues al albur de los afiliados o de los simpatizantes de un partido político si quieren participar o no en las primarias. Para el caso argentino se decidió que fueran obligatorias. Lo que pasa es que se estableció, como ven ustedes, que una especie de umbral mínimo para aquellas fórmulas que se quisieran presentar. A priori se podía presentar cualquiera, pero aquellas fórmulas que no tuvieran el 1,5% de los votos no iban a cualificar para la elección presidencial. Esta era, digamos, la piedra de toque. Lo que pasa es que estas primarias, desde la primera vez que se convocaron en el 2015, digamos que la clase política prefirió no aceptar la invitación que la institucionalidad ofrecía a la clase política de que hubiera verdaderamente competencia. Y ya de entrada se pusieron todos los partidos, prácticamente todos, solo en el caso del 2015 hubo una ocasión en la que hubo un cierto debate, pero los grandes partidos se pusieron de acuerdo en que ya presentaban candidatos cerrados. Es decir, que de alguna manera, digamos que se hacía inútil el paso de convocar a los electores para unas primarias. En el fondo iban a ratificar lo que ya se había decidido en el partido político, pero eso sí, las primarias iban a funcionar como una suerte de encuesta de verdad. Es decir, ya saben, la encuesta, ¿por qué digo encuesta de verdad? Bueno, porque las encuestas las hacemos sobre muestras representativas de gente, ¿no? Aquí la muestra era el 80% del electorado, por consiguiente, no era una encuesta, sino era una votación que no valía para lo que se quería, pero que ya era muy significativa, ¿no? Y entonces las PASO, de alguna manera, introducían un elemento que me parece que es importante. Antes de ver algunos datos, quiero también recordarles algunas cuestiones relativas también para los no argentinos, que me parece que son importantes en Argentina, ¿no? Aquí vemos el tipo de población que tiene Argentina. Es una de las sociedades más urbanizadas de América Latina. O sea, ven ustedes la curva de urbanización es la curva negra. Entonces ya en el año 60 prácticamente el 75% de la población estaba urbanizada en Argentina, y hoy supera más del 90%, ¿no? Y la evolución, si no ha sido tan alta como otros países de América Latina, pero yo siempre, y perdonen por la alusión a mis clases, pero yo siempre insisto mucho en los estudiantes en esta curva para otros países de América Latina, porque si se dan ustedes cuenta, en el año 60, y lo comparamos con España, en el año 60 España tenía 30 millones de habitantes y Argentina tenía 20, ¿no? Hoy la población argentina es prácticamente muy parecida a la población española, ¿no? Es decir, Argentina dobla su población, llega a los 40 millones de habitantes en torno al principio del siglo, ¿no? Es decir, le cuesta 40 años doblar la población, ¿no? Entonces, cosa que si vemos a la demografía española no tiene nada que ver, es prácticamente doblamos la población, me parece que son en 80 años, ¿no? Y esto que este es un caso atípico si lo comparáramos con otros países de América Latina. Es un país donde la desigualdad, como pueden ustedes ver, se disminuyó, de acuerdo con el coeficiente Gini, enormemente a partir de la crisis del año 2002. O sea, la crisis del año 2002 generó, digamos, o mostró una sociedad tremendamente desigual, el momento más desigual de la historia argentina. Pero también vean ustedes de dónde venía Argentina, ¿no? En el año 80. O sea, en el año 80 el índice Gini era del 40,8. Nunca se ha vuelto a superar ese índice de desigualdad, ¿no? Pero claramente en los últimos años, en los años de este siglo, el índice va a recuperarse, va a mejor, es decir, va a disminuir, y sin embargo en los últimos años este índice ha vuelto a subir. Esto me parece que es importante, ¿no? Perdón. Aquí también tenemos cómo ha sido el rendimiento de la economía argentina, tanto en la línea en negro en el Producto Interior Bruto y el crecimiento anual en la línea azul del Producto Interior Bruto. Ven ustedes cómo es una sociedad enormemente, es una economía
que tiene un comportamiento enormemente irregular, ¿no? con subidas y bajadas a lo largo. Estamos aquí hablando de un periodo de más de 50 años que no vemos un momento de una estabilidad de crecimiento, que sea un crecimiento pequeño, pero continuado, ¿no? Vemos el mayor índice de crecimiento se va a dar justo a la llegada de la democracia, pero es un índice de crecimiento porque se viene de una grave crisis, y luego también en el hundimiento de la economía argentina en el año 89, como pueden ver, y el rebote que se va a producir en los primeros años del menemismo, y luego, de nuevo, el hundimiento de la economía argentina en el peor año que va a tener, que es el año 2001, recuerden ustedes, Corralito y demás, y cómo el rebote va a llevar a la economía argentina a crecimientos por encima del 7%, y eso se va a mantener casi 5 años, ¿no? Que es los grandes años de bonanza, primero de Néstor Kirchner y los primeros años del primer mandato de la presidenta Cristina Fernández. En términos de volatilidad electoral, Argentina es un país que tiene una volatilidad normal, salvo el periodo 2011-2013, ¿no? Donde se produce una gran descomposición del sistema de partidos. También Argentina es un claro ejemplo de lo que pasa en el mundo. El número efectivo de partidos, que es un índice que utilizamos, crece, es decir, hay más partidos, pero este es si pusiéramos España el comportamiento es igual, si pusiéramos México, etcétera, es igual, o sea, y esto es una de las características, yo creo que de la democracia contemporánea. Y finalmente, la evolución de la ubicación ideológica de los partidos políticos. Este es un proyecto, esto lo hacemos preguntando a los diputados que se ubiquen en la escala izquierda-derecha de los partidos políticos. Lo hacemos desde hace mucho tiempo en la Universidad de Salamanca, y el juego izquierda-derecha es yo creo que bueno, ¿no? O sea, quiero decir, bueno en el sentido, no introduzco un valor moral, sino bueno en el sentido de que es correcto, ¿no? O sea, que hay una izquierda muy claramente definida. En este caso son los diputados del PJ. Tenemos una derecha muy claramente también definida en el PRO, y entre medias tenemos la expresión de lo que fue en su momento el Frepaso, o la expresión de la Unión Cívica Radical. Datos relativos a la composición de la Cámara de Diputados hasta el año 2017 nos producen una clara fragmentación, y sobre todo la idea de lo difícil que es conseguir una mayoría en la Cámara de Diputados. Y lo mismo nos ocurre en el Senado, ¿no? Ya ven la fragmentación de los senadores, son un total de 72 senadores. Es bastante complicado, y esto es uno de los retos que siempre tiene cualquier gobierno en Argentina, configurar una buena relación con el legislativo. Bien, volvemos entonces a las PASO, y con esto yo voy ya terminando mi exposición. Las PASO, como saben, se celebraron hace ya 2 meses, y son el gran argumento por el que nos dicen que el proceso electoral argentino está ya muy cerrado, habida cuenta de lo que pasó en esas PASO, ¿no? Sobre todo si las tenemos en cuenta como lo que decía antes, como un sondeo de opinión con un dato muy no estimativo, sino con un dato real. Aquí he traído las PASO del año 2015, porque ya ven que lo que pasó en esas elecciones no es muy raro lo que ha pasado en esta. En las elecciones del año 2015 se vieron ustedes cómo el justicialismo, con la fórmula Scioli Zamini, tuvo un 38,7% de los votos, y claramente fue muy superior a la de la alianza Cambiemos, ¿no? Que era la alianza que llevaba a Macri. O sea, es decir, hubo ya una diferencia de 8 puntos. Esto lo hemos visto antes, que esto no se mantuvo, esta diferencia, se disminuyó un poquito, pero se volvió a repetir esto, ¿no? O sea, que de alguna manera funcionó esta idea de que les digo de que las PASO son una encuesta. O sea, ya vaticinan bastante bien. Solo tenemos esta evidencia, es decir, solo tenemos la evidencia del 2015, pero el 2015 parece que fue claro esto. ¿Qué pasó en las PASO de este año?
Bueno, lo primero que les planteo es qué pasaba con las encuestas, ¿no? Aquí he traído 5 encuestas que dieron una horquilla de resultados bastante distintos, ¿no? O sea, es decir, desde la que mejor dato dio a Arturo Fernández, que era el 43,7, y la que peor era el 36, es decir, es una horquilla de 7 puntos, y por otra parte, Macri, la horquilla de Macri estaba mucho más cerrada porque se situaba entre el 38 y el 34. Retengan estos datos para ver luego qué es lo que pasó realmente, ¿no? Las encuestas fallaron porque, como ustedes saben, los datos dieron un resultado muy diferente, ¿no? El Frente de Todos tuvo un porcentaje del 47%, es decir, casi, si recuerdan, 4 puntos más que la encuesta más optimista había dado, ¿no? Y frente a ellos, el Macri obtenía un 32%. De nuevo, si lo comparamos, el 32% era la encuesta más baja, la daba un 32,3%, o sea que Macri hizo peor, ¿no?, con respecto a esta encuesta. Bueno, esto entonces es la gran foto que tenemos para la elección de dentro de 10 días, ¿no? Entonces, dentro de 10 días, los sondeos que tenemos a nivel de la semana pasada, aquí no he recogido ningún sondeo de los que se hayan podido y se pueden encontrar ya en la prensa, ¿no?, después del debate que tuvimos el domingo, pero estos son los sondeos que tenemos, y en rojo la diferencia. Es decir, que el sondeo que peor le da digamos, para los intereses del actual presidente, señala que hay una diferencia de prácticamente 10 puntos. O sea, es decir, pero en cualquier caso, siempre, en el peor de los casos, se da digamos, un valor al apoyo de Fernández del 48%, ¿no? Por consiguiente, superaría este umbral del 45%, pero si no, como ven ustedes, la mayoría, salvo esa primera encuesta, da un margen, da una diferencia en torno en una horquilla que va entre el 17 y el 23%, es decir, una horquilla, un promedio del 20%, ¿no? Este es el escenario que tenemos hoy. David me decía que debíamos arriesgarnos a dar un pronóstico fuera de mi intención, porque perdería todo tipo de credibilidad si diera un pronóstico, pero ustedes tienen que interpretar los datos y ver por dónde va la cosa. Hay campaña electoral, hay concentraciones este fin de semana, hay un segundo debate este domingo en la Universidad de Buenos Aires, y todavía queda una semana, pero bueno, estos son los datos, y parece que hoy por hoy, y con lo que tenemos de la experiencia de las elecciones pasadas, y sabiendo el dato último de hoy, ¿no?, de la inflación ha sido en el mes pasado del 5,9%, es prácticamente el 6%, es decir, acumulada viene a ser una inflación del 70% anual. No parece que estos sean los mejores datos, ¿no?, para enfrentar el gobierno incumbente, el gobierno presente, para enfrentar una elección en la que busca la renovación del mandato. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la minuciosidad de la presentación que has hecho y por la cantidad de datos que has puesto sobre la mesa, y que son el punto de partida para que podamos analizar dónde nos situamos ante las elecciones argentinas del 26 de octubre. Y ahora, para completar la frialdad de los datos, David nos va a hacer una presentación de las estrategias y de los discursos que se están siguiendo la campaña electoral, sobre todo los dos principales contendientes, y nos va a hablar de la lucha por los marcos, las luchas por las narrativas, supongo esta palabra de moda en la política. Sí. Cuando quieras, David. Muchas gracias, Aurea. Muchas gracias a la Casa de América por esta invitación, y también muchas gracias por permitirme compartir mesa con uno de mis maestros y mentores, que es Manuel Alcántara. Para mí es un honor estar aquí compartiendo mesa con él, la verdad. Tras el exhaustivo diseño y descripción casi radiográfica que ha hecho
Manuel, del contexto político argentino, yo me voy a centrar en ese contexto, qué tipo de campaña está propiciando en los dos principales adversarios, porque la campaña está centrada en si gobernará Macri o si gobernará Alberto Fernández. Ese es el verdadero punto de debate. Voy primero a hacer una pequeña introducción muy general sobre qué es esto de los marcos y cómo llegamos a la pelea de los marcos, ¿no? La palabra en inglés es los frames, los enmarcados, que son los que dan luego pie a las narrativas que están desarrollando cada uno de los adversarios, ¿no? Este famoso término que en inglés es el storytelling, ¿no? La narrativa, el relato. Bien. En campaña electoral, básicamente, lo que los estrategas intentan mostrar son tres elementos. Son esas tres consonantes, ¿no? La P es la política, el medio, y hay esas tres consonantes que son la R, la G y la C. La R es la calidad de la representación, es decir, qué tal han representado los candidatos lo que dijeron que iban a representar, bien estando en la oposición o bien estando en el gobierno. Macri, en teoría, estaba representando una racionalidad económica, estaba representando una mejora de las cifras, de los datos, y ese era como su gran relato, ¿no? ¿A quiénes quiero yo representar? Trabajadores o sindicatos, a la industria del petróleo, a los ecologistas, no puedo representar a todos, ¿no? Desplegar la narrativa, el relato de a quiénes estoy representando o a quiénes he representado. La G es la gestión de cómo he hecho esa representación. La representación es en la parte simbólica, la parte que perciben los ciudadanos, y la gestión es de lo que realmente he hecho, que se traduce luego en la C, en la comunicación, cómo he comunicado eso. La síntesis de la R, de la G y de la C, de la representación política, no olvidemos que la política es el espacio simbólico y litúrgico por excelencia, tiene muchísimo de simbólico y de litúrgico. Esa conjugación de esos tres elementos es lo que da normalmente las victorias y las derrotas en las campañas electorales. Los estrategas, por lo tanto, intentan combinar estos tres ingredientes para diseñar sus estrategias. ¿Cómo quiero representar o qué he representado? Cómo muestro la gestión y cómo comunico esto para que sea percibido por la opinión pública. A la hora de hacer esa combinación gastronómica de esas tres consonantes, nos encontramos con lo que todos los estrategas saben, que son las tres reglas de oro de la comunicación política, y que en Argentina se está viendo de una manera perfecta, de una manera nítida. La primera es que la percepción de la realidad es siempre más fuerte que la realidad misma. Lo que percibimos es lo que es real para nosotros. Si Donald Trump ha conseguido inocular la idea de que la población o los inmigrantes hispanos son una amenaza para la economía norteamericana, acaba siendo real para 66 millones de personas que votaron a Donald Trump. Si la UKIP acaba generando la percepción de que el Reino Unido está mejor fuera de la Unión Europea que dentro, más del 52% de los británicos acabarán votando que sí, que vamos a estar mejor fuera de la Unión Europea que dentro. Por lo tanto, es una batalla sobre percepciones, no sobre realidades. Y es lo que estamos viendo en cualquier campaña electoral, pero especialmente en los tiempos que corren, y luego explicaré por qué en Argentina especialmente. Segunda regla de oro. Lo que resulta verosímil es más potente que lo que es verdadero. La verdad en política, por desgracia, está por debajo de la verosimilitud. Realidad y verdad pierden entre percepción y verosimilitud. Los estrategas, y voy a dar algunos nombres de los estrategas que están detrás de los candidatos, están intentando inocular una serie de percepciones y de verosimilitudes, de relatos de verosimilitud en la opinión pública argentina. Y finalmente eso se construye a través de los medios de comunicación, que son fundamentalmente 5 canales: la radio, la prensa, la televisión, internet y el cara a cara. No hay más. La política es un espacio enormemente mediático y es la forma en la que a través de esos medios se articulan las opiniones de la opinión pública, que son ni más ni menos que percepciones y verosimilitudes. Creemos lo que queremos creer. No es verdad eso de que sea ver para creer, es lo contrario, es creer para ver. Acabamos viendo lo que creemos. Esto que veis aquí no es ni más ni menos que la síntesis, insisto, de lo que pasa en todos los países. Lo único que en Argentina está un poco acentuado por la idiosincrasia argentina. Hay una enorme emotividad, hay una enorme polarización y hay una enorme radicalización de los discursos, especialmente en las 2 últimas semanas.
Tres realidades, además, que conviven con esto que ahí os expongo. Nunca había sido tan inmediato, tan fácil comunicar, ¿no? Hacerlo de una manera tan inmediata. Lo que ocurre en cualquier mitin electoral, en cualquier lugar de Argentina, es inmediatamente comunicado. Además, una vez que se comunica es a nivel global. Lo que sale en Twitter, lo que sale en Facebook, lo que sale en LinkedIn, lo que sale en Instagram, inmediatamente llega a cualquier medio tradicional de comunicación y salta enseguida a otros países si tiene suficiente interés informativo. Y es fácil, cualquiera lo puede hacer con un teléfono móvil. Si ahora me diera a mí por matar a Aurea y a Manolo, lo grabaría alguno, seguro, sacaría una foto y en menos de 30 segundos ahí fuera sabrían lo que ha pasado aquí dentro. No necesitáis más que una conexión 3G o 4G o un Wi-Fi y cualquiera de vosotros seguro que tiene un smartphone. Dudo que haya alguien aquí que no lo tenga. Será uno o dos, como mucho. Esta facilidad, esta globalización, esta inmediatez hacen que la política sea hoy en día hecha con una celeridad y con una velocidad tremenda y el nivel de exposición es tan alto que la política se ha profesionalizado enormemente. Y en Argentina lo estamos viendo, los errores se pagan carísimos. Intentan cometer pocos errores porque cada vez que cometes un error queda grabado 1000 veces, replicado 1 millón de veces y reproducido otro 1 millón de veces. Por lo tanto, hay un elemento de profesionalización enorme en la campaña electoral argentina, que es a la que vamos ahora. Entended el contexto. Triángulo virtuoso, 3 reglas de oro de la comunicación, inmediatez, globalidad y facilidad a la hora de comunicar y de trasladar los mensajes de los candidatos. Bien. Los marcos son los que definen la pelea política. ¿Y qué son los marcos? Los marcos no es ni más ni menos que es eso que acabamos creyendo de lo que nos están trasladando los medios de comunicación. Es lo que yo quiero creer. Vosotros no leéis los mismos periódicos ni escucháis las radios. La Fox no cuenta lo mismo que la CNN. La Razón no cuenta lo mismo que El País o que el Diario.es. La COPE no cuenta las mismas cosas que la SER. Las cuenta parecidas, pero las enmarcan de manera diferente. Los marcos es el conjunto de ideas y de lenguaje, el tipo de lenguaje que utilizamos y las ideas que colocamos en esos descriptores lingüísticos. Os pongo un ejemplo clásico que utilizo mucho, que lo vais a entender muy bien. Si yo os digo, ¿estáis a favor de pagar más impuestos para que en España haya más funcionarios? ¿Qué me diríais vosotros? La mayor parte de la gente. Probablemente me diréis que no. Bueno, esto está testado, sabemos por muchísimos estudios que se han hecho en varios países europeos, que se dice mayormente, porque la palabra funcionario se asocia a burócrata. Pero ¿qué pasa si yo os digo, ¿estás a favor de pagar más impuestos para tener más médicos y más profesores en España? ¿Qué me diríais? Probablemente me diríais sí. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de gasto público. Si yo soy un partido conservador, ¿estoy a favor o en contra del gasto público? Teóricamente hablando. Más bien en contra, ¿no? Soy más bien de calibrar cuentas, de no aumentar el gasto público. ¿Qué marco utilizaría si yo soy un candidato de un partido conservador? ¿El marco 1 o el marco 2? Efectivamente, utilizaría el marco 1. ¿Queréis que suba los impuestos para que tengamos más funcionarios? No. Muy bien, prometo hacer lo que vosotros me estáis pidiendo. Me estáis pidiendo que no suba los impuestos. No los voy a subir. Es una petición vuestra, mentira. Yo he inducido esa respuesta a través de cómo he enmarcado la idea del gasto público. Si yo soy un candidato de un partido progresista, haré lo contrario. ¿Os importa si subimos los impuestos para tener más médicos y más profesores? No nos importa, muy bien, voy a hacer lo que vosotros me estáis pidiendo. Me estáis pidiendo que suba los impuestos para tener más médicos y más profesores. He inducido yo la respuesta porque connoto y denoto con las palabras que uso. Esto en la campaña electoral argentina se está utilizando constantemente, el tipo de marcos. ¿Para qué? Para intentar que el mayor número de personas vea lo que yo quiero que vean. En esta gráfica lo veis con claridad. Ese número que está dibujado en el suelo se puede ver de dos maneras, ¿no? Un 6 o un 9. Esto solo se puede resolver de dos formas. Que el del 6 elimine el del 9. Eso no puede ocurrir en un contexto democrático, ¿no? No lo puedes eliminar. La segunda forma es que el del 6 convenza al del 9. El que cree en Dios difícilmente convence al ateo de que Dios existe o el otro de que Dios no existe. El que cree que el aborto debe ser un derecho de las mujeres difícilmente cree que no debe ser un derecho. Es decir, esas creencias estructurales de cada uno de nosotros que están en el 80% de las personas, las elecciones las acaba decidiendo como mucho un 20 o un 25% del electorado. La mayor parte de la gente vota de manera relativamente consistente en espectro de izquierdas y de derechas. No digo siempre los mismos partidos, pero sí en clave de espectro ideológico. Bien, es muy difícil que se convenzan uno al otro. O la otra es que 1000 personas, consiga poner a 1000 personas detrás y vea un 6, y el otro consiga poner a 500 personas detrás de él y vea un 9. ¿Qué será finalmente? Si está conseguido poner a 1000 en el 6 y el otro a 500 en el 9, ¿qué será? Será un 6 y cuando este legislará diciendo esto es un 6. Y el Boletín Oficial del Estado, como quiera que se llame en Argentina, pues pondrá lo que está viendo este.
¿Qué ocurre si yo les digo a estos dos individuos, oye, yo nunca dibujé ahí un número, yo dibujé una letra? ¿Qué ocurriría? Les he hecho un cambio de marco. Y si hay una letra, ¿qué letra es? La G. La mires de donde la mires, es una G. Al hacer el cambio de marco, yo he inducido otro tipo de pelea, otro tipo de conflicto. Es decir, la desactivación del conflicto en este caso. Ese es el poder de los marcos. Los marcos son la verdadera pelea política que se da en cualquier país. Y eso es lo que está sucediendo en Argentina. ¿Cómo está sucediendo? Bien, pues primer punto. Está sucediendo a través de una campaña muy atípica, una campaña electoral tremendamente atípica. Primero, por lo que ha explicado muy bien el catedrático Alcántara, porque las PASO han significado un antes y un después en las lógicas electorales argentinas. Han sido casi como si hubiera habido una primaria electoral antes de de lo que es realmente la primera vuelta, ¿no? En un sistema de balotage, de doble vuelta. Además, todas las encuestas fracasaron. Ninguna encuesta acertó sobre la distancia que podía separar a un candidato u otro. Es verdad que apuntaron que había una cierta diferencia, una cierta ventaja sobre Fernández, pero ninguna anticipó que la diferencia iba a ser del 16% entre entre Fernández y Macri. O sea, que hubo un fallo tremendo que nos hace ahora pensar que puede producirse ese fallo. Algunos politólogos argentinos han apuntado que se debió al sesgo social introducido por la edad y por la estructura de clases de Argentina, que se hicieron la mayor parte de las encuestas de manera telefónica, teléfonos fijos. La mayor parte de las encuestas se hicieron de esa manera. Eso introduce un sesgo enorme de qué tipo de personas siguen utilizando teléfono fijo y lo responden, ¿no? Y además hemos tenido el primer debate electoral en la historia de Argentina hecho por ley. Los anteriores debates tuvieron lugar por acuerdo político, con lo cual nadie podía jugar con que si voy al debate no voy, intento dejar la silla vacía. Ese juego de posiciones no era posible. Por lo tanto, ha sido una campaña atípica. Segundo, ha sido una campaña, como os decía al principio, tremendamente profesionalizada. ¿En qué? Pues lo primero, por ejemplo, en que ha intervenido una de las empresas desde mi punto de vista, más dañinas y más nocivas para las democracias occidentales, que ha participado en la elección de Donald Trump, en la elección en la victoria del Brexit, de la salida del Reino Unido en 2016, si mal no recuerdo qué fue, que es Cambridge Analytica, y que introdujo el Big Data en Argentina. Os voy a mostrar un fragmento de la declaración del CEO de Cambridge Analytica para que veáis hasta qué punto un año antes de estas elecciones tuvo que confesar que estaban utilizando métodos que rozan la ilegalidad para diseñar la campaña de Macri. Mirad, es solo un minuto 30 segundos. A little bit. Did you work in Argentina? Yes, we worked in Argentina. Who was that for in Argentina? Well, I think, as I said last time, we don't generally like to talk about specific clients, simply because there's a client confidentiality there. Sure. I saw a side of a note about some of the work in Argentina, that it was an anti-Kirchner campaign, so you were working for one of the opposition parties or someone seeking to change political leadership in Argentina. Would that be correct? As far as I'm aware, and I again could circle back to you on this, I don't believe that we've ever worked on an anti-Kirchner campaign. Okay, I'm just looking at a note that someone's shared with me. There's a summary of a management meeting at SCL Group from the 27th of May, where there's a note on Argentina and it says anti-Kirchner campaign, AM presented to decision maker awaiting feedback. Right. So that suggests that you did present an anti-Kirchner campaign to someone who might be in the market for buying one. Well, no, that would present that maybe I pitched for such a campaign. Yeah, an anti-Kirchner campaign. Yeah. So clearly that was the meetings were around that premise that it was an anti-Kirchner campaign. So you're working for an opposition party or some other person interested in influencing politics in Argentina, who wasn't supporting the government. That would be the appearance of that. Bien, lo que habéis visto es la confesión de una empresa extranjera, británica, trabajando para el gobierno argentino, especializada en fake news, campañas negativas y intoxicación mediática, que es lo que estuvieron haciendo 2 años antes de estas elecciones.
Una empresa que cobra millonadas por hacer este trabajo, pagado con dinero público del gobierno, en contratos bastante, digamos, sospechosos. Esto es un reconocimiento en un hearing parlamentario de que esa empresa estuvo contratada por el gobierno de Mauricio Macri para hacer fake news, incluso en algunos casos ensayaron las deep fake news, no sé si sabes lo que es eso, que es el poner voces similares a las de un personaje real, meterlas en audios y decir esa persona está diciendo esto, y es muy difícil distinguir la voz de ese candidato real del que está trucado, del que es mentira, y se introducieron como campo de ensayo en Argentina. Este es el primer elemento atípico de estas elecciones que, como os digo, no había ocurrido en anteriores elecciones en Argentina. Además, Jaime Durán Barba, uno de los principales consultores de asesoría política, de consultoría política en América Latina, su socio Santiago Nieto y el español experto en Big Data Roberto Zapata, se unieron al equipo de Macri también para acentuar este tipo de cuestiones. Es decir, una vez que has creado los marcos negativos sobre el adversario, introduciendo tanto fake news como deep news, como campañas negativas, acentuar el posicionamiento del candidato, que luego vamos a ver que se le ha vuelto en contra. Y el trabajar la escenografía en mítines hasta límites casi hollywoodienses. Voy a mostrar 2 vídeos de hasta qué punto está profesionalizada la cuestión de los mítines en Argentina. Mirad un mitin, por ejemplo, del candidato Alberto Fernández. Este es en una provincia. Precios de la canasta básica argentina, que es lo primero que debe reperfilarse, para que todos tengan acceso a esa canasta básica. Mirad los travelings aéreos, detrás todo puesto en sector agrícola, está hablando del campo. Y nosotros sabemos a quiénes representamos. Nosotros representamos a los que le están pasando mal. La verdad tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Esto no puede ser así. Arremanguémonos. Discursos perfectamente ensamblados para meter cortes en la televisión, cortes en la radio, para hacer sesgos en medios y definir los mensajes que luego articulan el storytelling. Y os voy a poner también un ejemplo de Mauricio Macri besándole el pie a una señora en un mitin multitudinario, literalmente besándoselo, cogiéndole el pie y besándoselo. Hoy es el cumpleaños de Manuela, le vamos a cantar todos cumpleaños. Que lo cumpla feliz, feliz, que lo cumpla. Aplauso para Manuela. ¿Cuántos años cumplís, Manuela? Perdió el zapato, Manuela, la cenicienta Manuela. ¿A dónde está el príncipe? ¿Dónde está el príncipe? Te amo, soy la patria. Yo abrazo a Argentina. ¿Qué consigue con este tipo de cuestiones populistas? ¿Qué creéis que pasa a la media hora o a la hora de que haga eso? Porque están todas las teles, están todos los twitters, están todos los Facebook, están todas las radios, salta el País de España, lo destacan. Consigues una penetración brutal en medios. Eso está estudiadísimo. No era casual que esa persona estuviera ahí, no es casual que fuera su cumpleaños, de repente hay una anda, si es tu cumpleaños, sube. No, está totalmente preparado. Está totalmente estudiado previamente. Este tipo de cuestiones es a lo que me refiero con la profesionalización de la asesoría política en campaña, buscando un objetivo, que es penetrar en los medios de comunicación para que se vea con mayor nitidez mi relato, lo que yo estoy intentando que vosotros percibáis de lo que yo soy y creáis que yo soy. Verosimilitud y percepción, olvidaros de verdad y olvidaros de realidad. ¿De acuerdo? Esto solo por poneros unos ejemplos para que veáis que lo que digo pues, tiene una apoyatura en el mundo real. Bien, tercer elemento, la centralidad de Internet.
Internet ha jugado un papel importantísimo. Se han abierto por primera vez redes de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, pero están orientadas a lograr el impacto en radio, prensa y televisión. El gran canal decisor del voto sigue siendo la televisión. Estudiado sociológicamente por arriba, por abajo, en Argentina, en España, en Francia, en Estados Unidos. El gran canal que mueve voto en una dirección o en otra sigue siendo la televisión. Cuando Donald Trump saca un Twitter, yo no me entero del Twitter de Donald Trump porque no lo sigo, entre otras cosas. ¿Por qué me entero? Porque todas las teles me lo van a decir inmediatamente, y todas las radios, y todos los periódicos. Los canales de redes sociales sirven para colocar los mensajes en la televisión. Los dos principales candidatos argentinos lo saben a la perfección y están utilizando constantemente su Twitter, su Facebook, su Telegram, su WhatsApp para colocar mensajes en la televisión. Y obviamente también la prensa y en la radio, además de conseguir el objetivo, sobre todo en la población más joven, que la pirámide demográfica argentina es bastante joven, para ganarse a los jóvenes que eso sí están y viven y consumen información dentro de las redes sociales. Os muestro un ejemplo de hasta qué punto las utilizan. Ellos se graban en vídeo, ellos tienen cuentas millonarias. Pero para que veáis algunos ejemplos de hasta qué punto las siguen, las utilizan las redes sociales. Expresarse como ellos y mostrarse como ellos. El tal Sebastián Yatra le robó el corazón a Antonia, está enamorada de este tipo. 3 días después de subir ese video a Instagram, Mauricio Macri en Facebook mostró la visita que el cantante Sebastián Yatra le hizo a su hija Antonia. Y sin ánimos de competirle al artista colombiano, el candidato kirchnerista Alberto Fernández también decidió tocar la guitarra y subir a las redes su canción. Hay una tendencia que ocurre fuera de los celulares, pero que también se comparte en las redes sociales. Es un ejemplo para que veáis hasta qué punto uno sale cantando, el otro hace lo mismo, uno anuncia tal cosa, el otro le contrarresta, están todo el rato en una pelea que al final salta a las televisiones, que al final lo ve todo el mundo y tienen audiencias millonarias. Eso es otro de los ejemplos del enorme cambio que ha sufrido la campaña electoral argentina con respecto a comicios pretéritos, ¿no? A comicios patados. Además, cuarto elemento, están compitiendo así dos mitos enormes en Argentina. El mito del peronismo, ¿no? De si es suficientemente peronista Alberto Fernández o no lo es, si Macri combate el peronismo, el mito de que solo los peronistas de verdad han podido gobernar la Argentina. De hecho, está circulando constantemente en Argentina la idea de que todos los gobiernos no peronistas, el de Alfonsín, el de la Rúa y Macri, gobernaron un solo mandato y 2 de ellos no terminaron su mandato. El único que lo ha terminado es el de Macri, ¿no? En cambio, Menem y los Kirchner gobernaron 2 y 3 mandatos respectivamente. Y el mito de la justicia, de que la justicia siempre acaba interviniendo en las elecciones de la Argentina para poner más peso en un fiel de la balanza en una dirección o en otra, ¿no? En este caso, hace apenas una semana o 2 semanas, no sé cuántas, hace poquito, la Corte Suprema de la Nación dictó un fallo para suspender 2 decretos gubernamentales dictados por Mauricio Macri para cambiar el peso del IVA entre las provincias y el gobierno central a favor del gobierno central. Que la Corte Suprema te tumbe en plena campaña electoral 2 decretos tiene un impacto enorme, ¿no? Es decir, este tío sigue utilizando el gobierno para su favor, ¿no? Para los suyos, que es uno de los relatos que quiere colocar el aspirante, ¿no? Alberto Fernández. ¿Hasta qué punto es verdad que está interfiriendo o no la justicia? No lo sé, pero desde luego en la iconografía argentina existe como mito de que la justicia al final siempre está de parte. La justicia al final siempre interviene en la lid política, cosa que en otros países ni existe el mito de que se interviene, o que el mito de por ser socialista o por ser conservador tienes más ventaja o tienes un derecho más arraigado para gobernar o para dirigir ese país porque lo entiendes mejor y perteneces más a la gente. Esos 2 mitos son muy argentinos y están muy presentes en esta campaña. Esto ha dado, y ya termino con esto, 2 diseños de campaña. El diseño de campaña prepaso, es decir, antes de las primarias, en el cual se centraba el marco del relato, se centraba por parte de Macri en yo soy el presidente, yo soy el que con mano de hierro ha hecho unas reformas económicas necesarias en Argentina y he traído racionalidad económica. Ese era el marco principal del relato de Macri. Hasta agosto. Hasta el 11 de agosto. Por el contrario, el marco de Fernández era yo soy un aspirante fuerte, ocultó a Cristina Fernández de Kirchner, no la mostró apenas, y soy una persona con sensibilidad social. Se mostraba como lo que es, un profesor de universidad y que ha estado siempre de fontanero en política, pero una persona normal sin especial fortaleza pública. ¿Qué ocurre a partir de agosto? Cambia completamente el relato. Los marcos, estos frames que están en lucha cambian y son los que están ahora, que son estos 2. Primero,
Macri reconoce que ha cometido errores. Los datos económicos no le acompañan. La economía norteamericana, lo has puesto bien, la economía argentina, perdón, lo has puesto bien, Manuel, está ahora mismo en una situación crítica. Por lo tanto, no ha funcionado ese gran relato de yo soy el racionalizador de la economía argentina, y está planteando un enorme giro a la derecha. Se ha dado cuenta de que las posiciones centristas que pudo haber tenido hace 4 años las ha perdido, y que su única opción de ganar es radicalizar la campaña, polarizar la campaña, y hace declaraciones como la de la semana pasada aquí en La Nación, diciendo o uno está con la familia y con la vida, o está con los delincuentes y el narcotráfico. ¿Cuál es la dicotomía entre estar con la familia o los delincuentes o la vida? Bueno, esto es deliberado, son mensajes cincelados en algún despacho, en algún estudio de un asesor político, probablemente de Durán Barba, ¿no? Para obligar a la oposición a articular la respuesta y ver si entran estos marcos de o la familia o la delincuencia, o la vida o el narcotráfico, ¿no? Como el marco de los proabortistas o no abortistas. El aborto nunca dicen yo soy antiabortista, yo soy provida. ¿Estás en contra de la vida tú? Entonces tú estás a favor del aborto, ¿no? Eso estás en contra de la vida. No. Si estoy a favor del aborto, yo no estoy en contra de la vida, pero si tú eres pro-life, si tú eres pro-vida, el marco es muy potente, es muy duro. Lo que está haciendo Mauricio Macri es intentar colocar este tipo de marcos para encapsular a la oposición en estos marcos tan potentes de relato. Esto del reconocimiento de errores, os pongo un ejemplo: sale a dar un discurso como presidente y reconoce que ha cometido muchos errores, y lo hace abiertamente. Mirad. Ustedes, medidas de alivio que tomamos para acompañarnos en este momento difícil. Pero antes de comentar las medidas en detalle, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015. Como veis, se está intentando humanizar, está pidiendo disculpas, se le hace unas declaraciones durísimas diciendo prácticamente que los argentinos eran tontos y que no habían entendido nada, prácticamente los insultaba por haber votado mayoritariamente a la opción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Él está corrigiendo errores. Esto es bastante inusual en la política. Y además en la política latinoamericana. Esta corrección de errores intenta humanizarse, intenta ver que está rectificando. ¿Para qué? Para cambiar el marco, para poder justificar soy otro. Lo que yo hice en estos 4 años ha sido un error, voy a rectificar, denme una segunda oportunidad. Ese es el gran relato que va a querer, que está intentando colocar Mauricio Macri en la campaña electoral. A la vez que, insisto, radicaliza por la derecha el discurso. Por su parte, Fernández está intentando trasladar una imagen presidencial combinada con una imagen normal. Ayer, por ejemplo, apareció en todos los medios y se encargó de trasladarlo a través de sus cuentas de Twitter y Facebook, haciéndole un examen a los alumnos. Ayer, el que probablemente será presidente de la República de Argentina en un mes, estaba haciendo un examen, tranquilamente. Y, por supuesto, estaban las cámaras recogiéndolo, estaba su equipo de prensa, estaban sus asesores. Ese examen, estoy convencido de que no tendría que haber tenido lugar ayer, pero lo tiene. ¿Por qué? Porque el debate electoral es el próximo domingo, el segundo debate, y es bueno ir diciendo, mío, soy un hombre de la calle normal, pero yo ya soy presidenciable. Está dando una imagen presidencial de hombre de Estado, no está entrando al combate cuerpo a cuerpo que pide Macri, que necesita Macri, y a la vez está intentando ahondar en los problemas sociales de Argentina. Todo su discurso es la pobreza que hay, todo su discurso es los malos resultados económicos que hereda de Macri, todo su discurso está en o hacemos este giro ahora o vamos a tener una Argentina mucho más dolorida, mucho más vapuleada y mucho más trabajada para las élites, ¿no? Que es el discurso de, mire, este señor ha trabajado para las élites, no ha trabajado para todos vosotros, el gran pueblo. Volvemos al discurso clásico peronista, ¿no? De alguna manera, que es lo que está intentando recuperar Fernández. Y además Cristina de Kirchner ha aparecido. Ayer presentó live a través de YouTube un libro
ante 1000 y pico personas y está constantemente en los medios de comunicación. Ya la ha recuperado después de haberla ocultado durante la primera mitad de la campaña electoral. Esto es lo que hay, estos son los marcos que están en Leith, esto es lo que vamos a tener hasta el día de las elecciones, estoy convencido, y yo, al contrario que Manolo, voy a hacer algo que no se debe hacer nunca, porque esto queda grabado y luego pasa lo que pasa si no aciertas, que es hacer el pronóstico. Lo hice la última vez que estuve aquí en las elecciones a Costa Rica, lo gané frente a mis 4 contrincantes. Yo apuesto que no habrá segunda vuelta y que Alberto Fernández será el presidente de la República de Argentina en primera vuelta. Esto nunca se debe hacer, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti, David. Gracias a los dos. La verdad es que hemos aprendido, ha sido una clase fantástica. Gracias, David, por haberte atrevido a hacer una anticipación. Y antes de abrir un turno de preguntas para el público, yo quería preguntarle a David un asunto, y es que si realmente la presencia de Cristina Fernández es un activo. Ahora sí, ahora creo que sí, por 2 motivos. Uno, porque está trayendo, la campaña está emotivizada, y si hay algo que emotivice a los argentinos ahora mismo es la figura de los Kirchner. Uno ya murió, pero la figura de Cristina de Kirchner emotiviza, polariza, radicaliza también, y es la forma que tiene ahora mismo Fernández de entrar, sin entrar el cuerpo a cuerpo, de meter ese nivel de emoción que está introduciendo Mauricio Macri en la campaña electoral. Y Manuel, aparte de la crisis económica y la gestión económica, ¿cuáles están siendo los otros temas que dominan la campaña? Bueno, el debate del domingo pasado fue decepcionante, precisamente por esto, ¿no? Digamos, hay una banalización, pero yo creo que esto no es argentino, creo que es por donde va la política, ¿no? Yo añadiría, se ha introducido en un determinado momento el tema de Venezuela, ¿no? Con la retirada y el nombramiento de la embajadora y demás por parte de Macri, y el no reconocimiento del gobierno de Maduro. Pero esto yo creo que en el ámbito de la calle en Argentina no tiene un impacto. Normalmente siempre los elementos de política exterior en el voto de elecciones nacionales tienen poco impacto, ¿no? Yo lo destacaría como, si se quiere, como curiosidad o como un elemento que queda ahí, ¿no? No hemos hablado, y de eso hay muy pocos datos, de cómo va a quedar el Congreso. Yo creo que el Congreso, por el efecto de que el Senado no se renueva al 100%, es posible que, casi con toda seguridad, el gobierno que sea no va a tener mayoría, y entonces eso de nuevo genera problemas de gobernabilidad. Tampoco hemos hablado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es importante. Todo parece indicar que va a haber un cambio también en la provincia de Buenos Aires. Las encuestas así lo señalan, ¿no? Y la propia hechura de las políticas que se han realizado. Ha habido hace 2 días, ¿no?, una decisión de Alberto Fernández de penalizar de alguna manera fiscalmente a la ciudad de Buenos Aires, que eso no sabemos. Hoy leía en la prensa argentina que eso puede tener una cierta repercusión por la importancia, ¿no?, que tiene la ciudad. No sé, esto es lo que puedo decir. Ahora os pregunto a los dos, y voy a dejar al público que haga las preguntas. ¿De dónde viene esta emotividad de la política argentina? Viendo tu presentación, Manuel, me ha llamado la atención el nombramiento y renombramiento de los partidos, ¿no? El Partido Intransigente, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical. Y ahora tenemos, yo creo que están más en una onda... Voy a hacerte una publicidad de tu casa, de política exterior. Hay un artículo muy bueno de Eduardo Ford, les aconsejo que lo lean,
a propósito del peronismo y de la emotividad y de las emociones, etcétera. Sí, en la web, no es en la revista, es en politicaexterior.com, publicado hace un par de semanas, por si lo quieren buscar. Sí, lo quieren buscar, porque yo creo que responde muy bien, ¿no? Bueno, yo creo, primero, la política y la vida tiene que ver con emociones, ¿no? O sea, esto está muy claro, ¿no? O sea, no son solo las razones, no son solo los argumentos racionales, sino que la emotividad tiene un papel muy, muy claro, ¿no? en la política y en una sociedad, como diría nuestro Vargas Llosa, que es la sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces, en el espectáculo lo emotivo tiene un papel muy grande y todas las nuevas tecnologías acrecientan esto, ¿no? Porque se disminuye el espacio para el debate, todo se concentra en unos cientos de caracteres, toda la parafernalia de la que David ha hablado muy bien finalmente reduce el peso de los programas, el peso de los argumentos. Entonces la emotividad tiene un papel muy grande. Si Argentina es un país más emotivo que otros, eso es muy difícil, ¿no? de contestar yo puedo tener mi opinión, es una opinión muy personal y habida cuenta de lo que pueda conocer en mayor o menor medida Argentina, ¿no? Pero por responderte de una manera muy determinante a tu pregunta, yo creo que esa emotividad es mayor en Argentina que en otros países de América Latina. Sí lo creo. O sea, estoy de acuerdo. Y es el signo de los tiempos, ¿no? Que ahora la denominación sea Frente de Todos, Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, pero si te das cuenta es en todo Occidente. Hay una emotivización de la política, surgen nuevos partidos, lo hemos vivido en España, ¿no? Parecía que todo era PP, PSOE, y ahí tenemos a Unidos Podemos, Más País, Menos País, Ciudadanos, Ciudadanas. Al final creo que hay 16 partidos ahora mismo en el Parlamento español y lo consideramos casi un bipartidismo convencional, ¿no? Bueno, pues esto está multiplicado por 15 en América Latina. En el contexto europeo lo mismo. Creo que tiene que ver con unas nuevas lógicas políticas, pero no solamente por la introducción de las nuevas tecnologías, que sí, que son importantísimas, sino también porque hay un cambio de modelo social, de modelo sistémico, de modelo económico que está produciéndose a cámara lenta y que los partidos no le están dando respuesta. O sea, que tiene que ver con un malestar de fondo que todos lo percibimos, ¿no? Hay un deterioro de las clases medias, la gente vive con más inseguridades, los mercados laborales son inciertos y son disruptivos, todo es como más ansioso y los partidos que se mueven en el terreno del Estado-Nación compiten con unas lógicas de un mundo financiero que se mueve a nivel global y a una velocidad y con unas lógicas de flexibilidad tremenda. Y creo que eso se va traduciendo de manera muy difusa, inconsciente y de difícil definición en los estados-nación. De ahí estas cuestiones de tanta emotividad, de tanta redefinición de partidos, de tantas nuevas reglas de juego, que ya no sabes si son formales, si son informales. Todo esto trufado con lo que bien hemos dicho de las nuevas tecnologías, esto del poder de los medios de comunicación. Y luego, una cosa que también es clara, ¿no? Argentina es un país federal y con una tradición de federalismo. Es un federalismo simétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque bueno, hay provincias que son muy, muy pequeñas, que están muy poco pobladas, si las comparamos, claro, con la provincia de Buenos Aires, o yo qué sé, o con la provincia de Santa Fe y demás, o la propia Córdoba y demás. Pero hay esa tradición, entonces eso es un aliciente. Hay grupos locales, o podemos denominar caudillos locales o expresiones locales, y necesitan integrarse en un proyecto común, y entonces eso de alguna manera alienta la idea de frente, ¿no? Los frentes es algo muy tradicional en la política argentina, y entonces de ahí esa floración de nombres y tal, para intentar aglutinar, pues yo que sé, una disidencia que puede haber en La Rioja, o que puede haber en Tucumán, o que puede haber en San Luis, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y lo de intransigente, bueno, es una anécdota, la intransigencia era intransigencia a pactar con los peronistas, ¿no? o permitir que los peronistas tuvieran un espacio político, y eso fue una ruptura muy histórica en los años finales de los 50 y principios de los 60 en el radicalismo, ¿no?
los intransigentes frente a los del pueblo, ¿no? Los del pueblo eran próximos o tenían podían entender que el peronismo tuviera un espacio en la vida política argentina, mientras que los intransigentes, como su nombre indicaba, no querían que estuvieran los peronistas, ¿no?, en la vida política. Bueno, pues tenemos 20 minutos para hacer una serie de preguntas.